Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuántos venimos gozosos a la presencia del Señor? Dale un aplauso al Señor. Gracias, Dios. Damos gracias a Dios por tu vida. No hay nada más hermoso que estar en la presencia de Él, ¿verdad? Juntos como hermanos. Bien, ¿cuál es el tema de hoy? Consagración. ¿Cuántos consideramos que es importante consagrarnos totalmente para el Señor? ¿Qué es lo que hemos recibido de Dios? Todo. ¿Y qué es lo que nosotros le hemos dado a Dios? En esencia tendríamos que darle todo, ¿verdad? Consagrarnos totalmente a Él. Hoy vamos a tocar 7 aspectos, 7 hábitos que nos van a hacer entender lo que es tener una vida consagrada totalmente a Dios. ¿Cuántos saben lo que vamos a celebrar en esta tarde, en este segundo servicio? ¿Qué vamos a celebrar? La cena del Señor. Entonces, estos 7 hábitos nos van a llevar a esa cena tan hermosa, a ese momento tan impresionante en la presencia de Dios. Aquí vamos a ver realmente quiénes sí podemos y quiénes no podemos tomar la Santa Cena. Pero bueno, vamos a dar inicio. 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. 2 palabras importantes en las que nosotros tenemos que meditar en esta definición que acabamos de dar. Punto número 1, lo que es un hábito. Punto número 2, lo que es una vida consagrada a Dios. ¿Qué es un hábito? Entonces, iniciemos para poder entender el propósito y hacia dónde nos quiere llevar el Señor en esta tarde. ¿Qué es un hábito? Es un patrón de comportamiento a menudo inconsciente que se adquiere por petición frecuente. Es algo entonces que nosotros hacemos constantemente. Eso es un hábito. Pero ¿qué es una vida consagrada a Dios? Esta es la parte importante y en la que cada uno de nosotros tenemos que meditar. ¿Qué es una vida consagrada a Dios? Entonces es la pregunta. Es ya no buscar satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad para vivir eternamente ligado a su presencia. Eso es lo que hoy vamos a ver a través de estos 7 hábitos. ¿Me acompañas a orar? Ponemos este tiempo en manos de Dios. Inclina tu rostro y pidamos al Espíritu Santo que sea Él el que nos revele la conducta en la cual nosotros tenemos que vivir. Padre, gracias primeramente por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí para escuchar tu palabra. Hoy rogamos que sea el Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas. Revélanos, Señor, cada porción de la palabra que hoy vamos a hablar, para saber la manera en la que tú deseas que cada uno de nosotros comencemos a vivir en lo individual y como familia, Señor, para agradarte, para poder consagrarnos totalmente a ti, Señor. Te lo pedimos en esta tarde en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Bien, pues entonces vamos a comenzar a analizar estos hábitos que debemos tener nosotros como creyentes y como hijos de Dios. Primer hábito, yo creo que este primer hábito es uno de los más importantes. Es algo que nos liga a Dios totalmente y que nos hace llevar una vida consagrada a Él. Primer hábito entonces es tener una vida de oración. ¿Por qué es importante tener una vida de oración? Porque la oración es la que me comunica con Él. Yo me comunico con el Señor a través de la oración y Él se comunica con nosotros a través de su palabra. Pero hay algo hermoso, porque un escritor cristiano decía ciertamente, cuando tú oras, cuando tú te postras delante de Dios, entonces Él baja y te da un beso en la mejilla y te abraza.
Por eso es importante que nosotros tengamos constantemente una vida llena de oración para poder consagrarnos a Él. Marcos capítulo 1, versículos 35 nos dice algo muy interesante, la palabra de Dios. Yo se los leo, ahí está. El Evangelio según Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. ¿Por qué entonces es importante la oración? ¿Qué es lo que Jesús nos está mostrando en este versículo? Sin importar de verdad cuánto trabajaba Jesús para ayudar a otros, Él dedicaba demasiado tiempo de oración. La palabra de Dios nos dice que se levantaba entonces muy de mañana. Él lo hacía muy temprano, por la madrugada, con la finalidad de encontrarse con el Padre. Esa fue la fuente que Él pudo recibir para tener el poder que necesitaba para ir a la cruz. Porque Jesús vino a esta tierra a servir de la misma manera que tú y yo servimos en esta iglesia. Él vino a hacer lo mismo y por fe Él depositó el poder, porque Él sabía que ese poder venía del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que te levanta a ti en esos tiempos de angustia? ¿Qué es lo que te levanta en esos tiempos de preocupación, de problemas, de incertidumbre, de duda? ¿Quién es el que te da la fuerza sino el Espíritu de Dios? Es por esto que Jesús buscaba constantemente el hecho de tener una relación con su Padre. Nosotros también deberíamos de tener este primer hábito en nuestras vidas. Tendría que ser nuestra prioridad estar buscándolo en oración constantemente. Un hábito que como creyentes nosotros deberíamos de tener. Lucas capítulo 4, versículos 42 y 43 también nos habla acerca de este primer hábito. Según Lucas capítulo 4, versículos 42 y 43 dice la palabra de Dios: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Versículo 43 dice: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lo que Jesús nos está diciendo entonces, mis amados hermanos, que tan importante era suplicar por las necesidades de toda la gente. ¿A cuántos les gustaría que alguien se preocupara por lo que ustedes necesitan en oración? Eso nos llena de regocijo, el hecho de saber que alguien está orando constantemente por tu vida, por tu matrimonio. Entonces, él sabía y entendía que era importante las necesidades físicas de la gente, pero tenía mayor prioridad la oración, la predicación en el ministerio de Jesús. Y también eso tiene que ser para nosotros una prioridad, una necesidad en cada uno de nosotros. Tener la prioridad de orar, porque Él nos dejó el ejemplo. La palabra de Dios dice que cuando entonces Él fue al Getsemaní, ¿qué fue lo que hizo? Él confesó y le dijo al Padre: estoy angustiado y estoy angustiado hasta la muerte. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Fue y oró 3 veces al Getsemaní. Y entonces eso fue lo que le dio la fuerza para que Él pudiera continuar e ir a la cruz para morir por ti y por mí. Pero Él tenía tiempos de oración, tiempos de búsqueda de la presencia de Dios. ¿Cuánto oramos nosotros? Decía nuestro hermano Martín hace rato: damos gracias a Dios de verdad, porque hoy las oraciones de los viernes
Ya están viniendo más hermanos. Tiene que ser nuestra prioridad. Tiene que ser nuestro estilo de vida, mis amados hermanos. Si no, no vamos a poder avanzar. Este tiene que ser el primer hábito que tiene que estar totalmente ligado a nuestras vidas y a nuestro corazón. El poder anhelar y decir, Señor, ya quiero que sea viernes 7 de la tarde para reunirme con mis hermanos y poder orar por tu presencia, por la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos tener una iglesia que ore? Una iglesia en donde ocurran milagros. Tenemos que orar, mis amados hermanos. Tenemos que poner este hábito en nuestras vidas en todo momento. Segundo hábito que Dios nos pide para poder avanzar. El segundo hábito es tener una comunión o confianza total con el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos han recibido del Señor? Todos. Pero tenemos que confiar constantemente en Él y en su presencia. Salmo capítulo 103, versículo 19. El salmista nos habla y nos dice algo interesante. Salmo 103, versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Porque Él es grande, porque Él es poderoso. Ese es el Dios al que tú y yo buscamos constantemente en oración, en ruego, en súplica, porque así lo dice la palabra de Dios. Hay que bendecir al Señor porque solamente Él es soberano sobre todas las cosas. ¿A quién hemos de ir? Le decían, si solamente tú tienes palabras de vida. Nosotros debemos entonces tener comunión y confianza en el Señor. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿De qué manera nosotros debemos tener la comunión con Él? ¿De qué manera debemos tener confianza en Él? ¿Qué dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué es lo que nos está pidiendo Dios entonces para poder tener comunión y para poder tener confianza? Él nos está diciendo que nosotros debemos obedecer su palabra si en verdad confiamos en Él. Porque cuando nosotros estemos confiando en Él, entonces vamos a poder obedecerlo. Repite conmigo, obedecerlo. Porque a veces queremos hacer nuestra voluntad. A veces hacemos las cosas de una manera equivocada, pensando que nosotros tenemos la razón o la solución a todos nuestros problemas. Cuando la palabra de Dios es clara y nos dice que nos fiemos de Jehová de todo nuestro corazón. Podemos pensar entonces que nuestra sabiduría es suficiente, pero la realidad es que no es así, mis amados hermanos. Necesitamos forzosamente la sabiduría de Dios. Santiago capítulo 3, versículo 17 nos hace ver la razón por la cual nosotros tenemos que fiarnos de Jehová, no de nosotros. Santiago capítulo 3, versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Por cuánto tiempo nosotros estuvimos con incertidumbre en la vida? ¿Por cuánto tiempo nosotros estuvimos con duda y con temor? Con indiferencia. Pero cuando venimos a Él y le obedecemos, entonces Él cambia nuestro sentido de vida. Porque entonces nos hace vivir plenos, nos hace vivir gozosos en todo momento, a pesar de las circunstancias
que pudiéramos estar viviendo. Esa es una realidad, mis amados hermanos. ¿Qué más dice acerca de estos 7 hábitos? El tercer hábito que debemos tener cada uno de nosotros es meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántos meditamos en su palabra? Porque a veces solamente leemos, no meditamos. Y lo que Dios desea de nosotros es que estemos meditando constantemente sobre su palabra. Porque cuando nosotros meditamos, entonces el Espíritu de Dios nos revela lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que meditar. Salmo capítulo 63, versículos del 6 al 8. Dice la palabra del Señor: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Qué palabras son las que nosotros recibimos cuando meditamos realmente en la lectura de la palabra de Dios? Es importante que nosotros tengamos que estar meditando en todo momento. ¿Qué es meditar? Vamos a definir entonces qué es meditar. Meditar es conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros a través de ir conociéndole a Él. Eso es meditar, mis amados hermanos. La meditación no solo es conocer a Dios y las cosas que Él tiene para mí. Es obedecer la voluntad de Dios en mi vida real. Eso es meditar. Eso es leer, eso es comprender y eso es llevarlo a cabo en mi vida. ¿Necesitamos vivir constantemente la palabra de Dios? ¿Sí o no? Es una necesidad en cada uno de nosotros, en cada creyente. Por eso Él dice, mediten constantemente en mi palabra. ¿Cuál es el propósito entonces de meditar en la palabra de Dios? Es darle gloria a Dios a través de nuestra vida en obediencia. Y cuando nosotros le obedecemos, entonces entramos en una consagración. Porque a veces lejos estamos de consagrarnos totalmente a lo que Dios nos está pidiendo. Hemos olvidado, mis amados hermanos, la iglesia ha olvidado consagrarse totalmente al Señor. Cuando nosotros entonces nos consagramos es tener un tiempo a solas con Dios, estar en su presencia en todo momento. Cuarto hábito del que nos habla entonces. Para poder tener este cuarto hábito, nosotros debemos tener presentes en nuestras vidas los 3 primeros hábitos, que es orar, confiar y meditar en su palabra. Si no, difícilmente vamos a poder avanzar en este cuarto hábito. ¿De qué nos habla este hábito? Sino de obedecer a Dios. Obedecer a Dios en todo lo que Él nos está pidiendo. ¿Cuántos obedecemos realmente lo que Él nos pide? A veces nos resulta difícil, mis amados hermanos. Por esto es por lo que Dios hoy dice, tienes que obedecerme, pero tienes que orar, tienes que confiar y tienes que meditar en mi palabra. Si no, entonces no vas a poder obedecerme en ningún momento. Deuteronomio capítulo 27, versículo 10. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿De qué manera les estaba hablando el Señor?
En Deuteronomio capítulo 27, versículo 10, dice, oirás. Inicia diciendo el Señor, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Este versículo entonces nos está hablando sobre la importancia de escuchar la voz de Dios, pero también de cumplir sus mandamientos y sus estatutos para poder vivir de una manera correcta. ¿Cuántos anhelamos vivir de una manera correcta, tener un matrimonio correcto, tener unos hijos correctos delante de Dios? Todos lo anhelamos y lo deseamos, porque hay una necesidad de nosotros, pero hay requisitos, mis amados hermanos, que tenemos que cumplir, porque Dios nos los está pidiendo. Esto significa que debemos obedecer al Señor en todo momento y hacer su voluntad, no hacer mi voluntad. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, también nos habla acerca de obedecer al Señor. Deuteronomio 28 es un capítulo que tiene muchos versículos, si no mal recuerdo, son como 60 versículos, algo así, de los cuales solamente 13 o 14 son de bendición, pero los demás son de maldición si no obedecemos al Señor. A veces nosotros leemos y decimos, bueno, la palabra de Dios dice, y serás cabeza y no serás cola. ¿Y cuántos decimos amén? ¿Cierto o no? ¿Cuántos quieren ser cabeza y no cola? Pero nos quedamos hasta ahí. No seguimos leyendo la segunda parte. Porque dice, y tú serás cabeza y no serás cola, estarás arriba y no estarás abajo. Pero dice, si guardares mis mandamientos. Y a eso nadie llegamos, ¿verdad? Nos quedamos solamente con la primera parte. Por eso es importante meditar y analizar lo que Dios nos está diciendo. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esta es una parte condicional del pacto que estaba haciendo Dios con su pueblo. ¿Qué es lo que Él les estaba pidiendo? ¿Les estaba pidiendo riquezas? No, solamente les estaba pidiendo que pudieran obedecerlo. Que pudieran obedecerlo, mis amados hermanos, para poder recibir la bendición. Hace rato en el discipulado hacíamos mención de que a veces le pedimos tanto a Dios y no lo obedecemos. Que llega un momento en el que Dios dice, oye, me has pedido tanto, pero no haces mi voluntad, que la verdad ya no sé si quieres lo que te voy a dar o no. O sea, imaginemos a Dios diciéndonos eso por no obedecer al Señor. ¿Cuántas cosas hemos dejado de recibir de parte de Dios por no ser obedientes a su palabra? Hay muchas cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros, pero el no orar, el no meditar, el no obedecer me ha limitado a recibir la bendición que Dios tiene para mí constantemente. Efesios capítulo 1, versículo 3, nos habla acerca de que todos ya tenemos una bendición espiritual en Cristo y que debemos disfrutar de ella al confiar en Dios, pero también al obedecerle. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mi amado hermano, esta palabra es para ti. A veces preguntamos y decimos,
A ver, díganme, ¿qué Dios hizo por ustedes? ¿Y saben qué nos responden? Me sacó de la drogadicción, me sacó del alcoholismo. Ese es el resultado de yo poder entender esta parte de la que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Éfeso. Porque dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo, mis amados hermanos. Eso es lo que realmente Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Quinto hábito, también importante. ¿Cuál es ese quinto hábito que nosotros debemos tener para consagrarnos totalmente a Dios? Tenemos que depender del Espíritu Santo. Un hábito muy importante, depender totalmente del Espíritu Santo. ¿Quién dependió del Espíritu Santo? Sino Jesús. En todo momento, entonces, si Él nos dejó ejemplo, ¿de quién tenemos que depender nosotros? Sino del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque cuando somos llenos del Espíritu de Dios, entonces nuestra vida va a ser cambiada, va a ser transformada, mis amados hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 18, dice dos cosas interesantes. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué entonces Dios está diciendo no os embriaguéis con vino? Deja de tomar. ¿Por qué dice entonces el Señor en su palabra? Porque el vino solamente estimula temporalmente, pero sigue existiendo un vacío dentro de nosotros. Buscamos llenar algo que nadie va a poder llenar, sino solamente el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, ser llenos. ¿Por qué el apóstol Pablo invitaba a la iglesia en Corintios y les decía sed llenos? ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Cuando él decía sed llenos, decía buscar a Dios continuamente, búsquenlo siempre, busquen la presencia del Espíritu de Dios sobre sus vidas. Eso es lo que los va a llenar. No que ustedes se estén emborrachando, no que ustedes estén haciendo cosas que a Dios no agradan. Cuando hablamos la segunda parte en Efesios capítulo 3, 4, 5 y 6, es una actitud que nosotros como creyentes debemos tener en nuestras vidas. Y si nos está hablando entonces en el capítulo 5, esa es una actitud que debemos mostrar delante de Dios, ser llenos del Espíritu Santo. Tanto la unidad de la iglesia como la armonía en el hogar dependen del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren hogares llenos del Espíritu de Dios? ¿Cuántos quieren hogares fortalecidos en el Espíritu Santo? Yo anhelo un hogar. ¿Cuántos anhelamos una iglesia llena del Espíritu de Dios? Todos debemos anhelarlo, mis amados hermanos. ¿Cuáles son las señales de vida que damos cuando estamos llenos del Espíritu Santo? Hay gozo en nuestras vidas, hay gratitud, hay obediencia, hay amor, hay bondad en cada uno de nosotros. Podemos otorgar el perdón a los demás. ¿Cuántos luchamos y batallamos para pedir perdón y para perdonar? No podemos vivir de esa manera, mis amados hermanos. En otras palabras, estar llenos del Espíritu de Dios quiere decir
ser controlados totalmente por su palabra y por su voluntad. ¿Cuántos vivimos bajo la voluntad de Dios? Amén. Avancemos, estamos concluyendo para poder llegar a la cena del Señor. Sexto hábito que debemos tener cada uno de nosotros para vivir consagrados. El sexto hábito entonces nos dice que es dar primeramente a Dios, pero también dar a otros. Lucas capítulo 6, versículo 38. Un versículo conocido por todos. Lo utilizamos mucho cuando pedimos ofrenda y diezmos. Lucas capítulo 6, versículo 38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Pero la segunda parte nos dice algo interesante: porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Os volverán a medir. A veces lo referimos nosotros, como dije hace un momento, a poder ofrendar y a poder diezmar. Pero Lucas nos estaba diciendo algo diferente cuando dice: porque con la misma medida con que medís, os volverás a medir. Si vemos una falta en alguno de nuestros hermanos, antes de hablar, tenemos que examinar nuestro corazón y saber cómo estamos nosotros. Porque con la misma medida que tú mides, también vas a ser medido. Eso era lo que estaba diciendo Lucas. No tiene nada de malo ayudar a un hermano, pero sí lo es nuestra actitud de juicio cuando nuestra vida no anda bien delante del Señor. Eso es lo que estaba diciendo este versículo. Dad y se os dará. ¿Qué es lo que tenemos que dar a nuestros hermanos cuando están pasando por una situación difícil, por alguna falta? ¿Qué es lo primero que decimos? ¿Te mereces eso porque has dejado de buscar a Dios? Pero tengamos cuidado que nosotros también podemos un día caer en esa situación. Por eso Lucas dice: vivan en unidad. Nos hablaron hace un rato de la unidad dentro de la iglesia. Y entonces Lucas está diciendo: ve y levanta a tu hermano. Dale lo que Dios te dio a ti. ¿Qué fue lo que Dios nos dio a nosotros? ¿Qué fue lo que Jesús nos dio a nosotros a través de esa cruz? Nos dio de su amor, de su bondad y de su misericordia. ¿Qué es la gracia entonces? ¿Qué es la gracia que nosotros recibimos? Son tres cosas de las cuales nosotros no éramos acreedores porque vivíamos en pecado. La gracia entonces la podemos identificar en tres cosas: su amor, su misericordia y su sacrificio en esa cruz, dando su vida por cada uno de nosotros. Cuando nosotros hagamos esto, mis amados hermanos, entonces realmente vamos a tener una vida consagrada, una vida totalmente dirigida al Señor, agradándole en lo que Él nos pide. Y entonces sí vamos a poder decir lo que dice Deuteronomio capítulo 28: y tú estarás arriba y no estarás abajo, porque serás lleno del Espíritu Santo en todo momento, mi amado hermano. Séptimo hábito y último. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para vivir una vida consagrada al Señor? El séptimo hábito es perdonar a otros. De eso nos habla este séptimo hábito: perdonar a otros. Efesios capítulo 4, versículos 26, 27 y 28. ¿Qué dice la palabra de Dios?
Versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Cuando entonces el apóstol Pablo estaba diciendo esto, está haciendo una invitación y nos está diciendo que debemos andar en pureza y no permitir que el mundo nos contamine con lo negativo. Porque a veces estamos con un pie adentro, pero también con un pie afuera. ¿Cómo vive el mundo, mis amados hermanos? Tres cosas que podemos identificar con las cuales sabemos que el mundo está viviendo. Punto número 1, su entendimiento entonces está entenebrecido. Así vive el mundo y a veces quiere contagiarnos. Acompáñame, vámonos. ¿Qué tanto es tantito? No va a pasar nada. Y nos perdemos. Tómate una cerveza. ¿Qué daño te puede causar? Porque el mundo está entenebrecido, mis amados hermanos. ¿Qué más podemos ver negativo en el mundo? Hay una muerte espiritual. Y a veces en nosotros viene el desánimo. Porque hemos llegado a cuestionar el hecho de por qué la gente que no conoce de Dios vive más feliz que nosotros. O sea, lo pensamos, cuando en realidad ellos tienen una muerte espiritual a donde nosotros no debemos llegar, porque nuestra vida tiene que estar totalmente consagrada al Señor. ¿De qué otra manera está viviendo el mundo en la actualidad? Cometen toda clase de pecados y realmente no les importa. Esa es una realidad, mis amados hermanos. Y estas tres cosas a veces quieren contagiarnos a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y el problema es que a veces hacemos caso cuando no debemos vivir esta manera de ser airaos. Ya no podemos airarnos, mis amados hermanos. Por esto Jesús nos dio el ejemplo claro con la vida de Lázaro, cuando Él le dijo: desátenle y déjenle ir. Cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, lo que quería decirnos a nosotros: aléjate de tu esclavitud, aléjate de esa manera de vivir que has tenido constantemente. No puedes seguir viviendo de esa forma. Ya no te puedes estar airando. ¿Cuántos seguimos batallando con la ira? Y no con la ira cuando nos dicen ira, ¿ya viste? No, con la ira. ¿Cuántos nos seguimos enojando, mis amados hermanos? Pero decimos consagrarnos totalmente al Señor. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice su palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Que es entonces lo que entristece al Espíritu Santo: cuando nosotros mentimos, cuando pensamos mal. Es en ese momento entonces que nosotros interrumpimos la comunión plena con Dios. El Espíritu Santo no puede actuar en nuestras vidas cuando mi relación con Dios se ha roto, cuando ese sello que Dios ha puesto en nuestras vidas entonces se anula. Eso es trágico, mis amados hermanos. No podemos seguir viviendo así. Cuando rompemos ese sello, entonces se anula la obra que continúa hasta el día de la redención
en nuestras vidas, porque lo dice la palabra, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31. Hay una lista entonces de lo que contrista al Espíritu Santo. Dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cuántos vivimos todavía con enojo? ¿Cuántos gritamos? ¿Cuántos de nosotros seguimos teniendo amargura en nuestro corazón por las cosas y las circunstancias que nos rodean? ¿Cuál fue la respuesta de Dios entonces? ¿Qué es lo que Dios desea para nuestras vidas? El versículo 32 nos lo dice. Dice su palabra, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces el perdón tiene que ser una conducta en cada uno de nosotros que debemos tener en nuestra vida. No podemos caminar, no podemos seguir en la vida con la falta de perdón. Eso no nos deja avanzar en nuestra vida espiritual. 7 hábitos importantes que debemos tener en nuestra vida para poder consagrarnos al Señor totalmente, mis amados hermanos. ¿Cuántos desean en su corazón poder consagrarse a Él? ¿Cuántos desean entonces el día de mañana levantarse con una nueva actitud y decirle a Dios, yo tomo esos 7 hábitos y los voy a hacer parte de mi vida porque quiero ser mejor cada día, porque quiero consagrarme a ti, porque quiero ser el ejemplo de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia para los demás? Porque yo deseo consagrarme a ti para que mi familia, mi matrimonio sea el mejor ejemplo. ¿Cuántos desean consagrarse a Dios? Todos estos hábitos que mencionamos, entonces nos tienen que llevar a tomar la cena del Señor. Este momento es importante. Este momento es un tiempo de compromiso delante de Dios, porque Él fue a la cruz por cada uno de nosotros, sin pedirnos nada. Hoy nos está hablando y nos está diciendo que debemos tener hábitos importantes en nuestra vida. Él quiere una vida mejor para nosotros. Él desea que nosotros tengamos una vida de excelencia en todo momento, pero depende de nosotros. Le voy a pedir, ponte de pie, por favor. Este es un momento importante, como todos los que pasamos en el Señor. ¿Quiénes pueden participar en la cena del Señor? Todos aquellos que determinen en su vida consagrarse a Él, aplicando estos 7 hábitos, teniendo una vida de oración, teniendo comunión con Él, meditando en su palabra, obedecer a Dios, dependiendo totalmente del Espíritu Santo, dar a Dios, pero también dar a los demás, pero también los que perdonan. Ustedes son los que pueden participar. ¿Quién más puede participar? Todos aquellos que en realidad están arrepentidos, que hoy se arrepienten. Si tú tienes un pecado, hoy es el tiempo de arrepentirte a Dios.
¿Quiénes no pueden participar? Todos aquellos que saben que tienen un pecado, pero no quieren dejarlo. Todos aquellos que dicen, a mí no me interesa. Yo quiero seguir viviendo mi vida como yo crea y considere que es prudente. Ellos no pueden participar. Los demás sí podemos participar de la cena del Señor. Por favor, ¿pueden repartir los elementos? ¿Qué es lo que vamos a celebrar entonces? Su muerte y resurrección. Ese momento, ese tiempo en donde Él iba cargando la cruz. Fueron 6 horas. 6 horas en las que Jesús pasó su calvario. Tres horas cargando esa cruz. 3 horas siendo vituperado por los hombres. Lo maldecían. Pero él iba cargando 3 horas camino hacia el Gólgota. Y no obstante de eso, todos esos hombres que le fueron escupiendo, que lo fueron maldiciendo, no conformes con que cargó 3 horas esa cruz de aproximadamente 100 kilos, todavía se esperaron 3 horas más para ver cómo moría Jesús. Pero algo hermoso sucedió en ese momento, en ese instante. Dios, en su infinito amor y misericordia, puso una nube para que nadie pudiera ver lo que estaba ocurriendo en ese momento cuando Jesús dijo, consumado es. Había algo que estaba sucediendo entre el cielo y la tierra. Pero Dios mismo no les permitió ver esa parte. Gracias. Por la incredulidad que había. Cuando Él dijo, consumado es, se llevó todo de nosotros. Eso es lo que estamos celebrando hoy, mis amados hermanos. Tenemos que hacerlo con respeto. Tenemos que hacerlo humildemente, cada uno de nosotros. Y cada que hagan esto, entonces dice la palabra, recordarán lo que yo hice por ustedes. Él dijo en esa cruz, vale la pena el sacrificio por cada uno de ustedes. Vale la pena el sacrificio por ti. Por ti voy a morir. Por ti voy a morir. Y hoy es lo que nosotros estamos recordando. ¿Tenemos ya todos los elementos? ¿Estamos listos? Ok. El apóstol Pablo entonces decía a la iglesia en Corinto, primer carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos entonces el pan. Gracias, Dios.
Gracias, Señor, por este sacrificio, porque tu cuerpo, Señor, fue inmolado, Señor. Hoy entregamos, hoy nos rendimos, Señor, al Cordero inmolado. Así como nosotros estamos triturando este pan, así fue lacerado tu cuerpo, Señor. Y te damos las gracias, Dios, por tu infinito amor y tu misericordia. Versículos 25 y 26. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Puedes tomar la copa. Gracias, Señor, por tu sangre, porque fue tu sangre, Señor, la que limpió nuestros pecados. Vamos, comienza a darle gracias a Dios por su sangre, por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu infinito amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Dios. Continúa diciendo el versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuántos esperamos la venida del Señor? Gracias, Dios. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos.